papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el sargento mayor retirado Ángel Giovanni Ñáñez Ñáñez. Él es magíster en educación ambiental, de hecho, hasta el final de su carrera en la policía, terminó como comandante de la Policía Ambiental de la ciudad de Cali, donde ejerció su responsabilidad por más de 13 años. A él lo saludamos y le agradecemos por estar en el programa. Buenos días, sargento. Muy buenos días, gracias por la invitación y esperamos tener pues respuestas o aclarar ciertas dudas que se están dando con respecto al Código Nacional de Policía y verdad serle útil a la comunidad en esta información. Esperamos que llegue Carlos Arturo Oviedo, panelista frecuente en nuestro programa, quien nos ha anunciado que en pocos minutos estará acompañándonos. Mientras tanto, vamos a comenzar aprovechando la presencia del sargento mayor Ángel Giovanni Ñáñez para retomar el tema del Código Nacional de Policía, porque a fe que está levantando ronchas. Hemos recibido muchas llamadas telefónicas en el canal donde la gente, y nos han escrito a los correos, donde nos están pidiendo que expliquemos de mejor manera qué es lo que pasa, si ese código ya está corregido, si ya se cambió, si ya entró en operación. Y comenzamos por precisar, es un proyecto de ley que pasó de la Comisión Primera del Senado a la plenaria del Senado, pero todavía no es ley. Esto significa que todavía podría tener cambios o inclusive parar el proceso legislativo en torno a las modificaciones del Código Nacional de Policía. Pero mientras tanto, lo que se ve venir es que hay algunos cambios propuestos por los legisladores, entre ellos los que parecen más mortificar a las personas del común, como usted y como yo. Son tres aspectos centrales. El primero, la facultad de la policía para entrar al domicilio de las familias. El segundo, la facultad de la policía para retener temporalmente a las personas cuando se juzgue que tienen alteración de su conciencia. Y tercero, la facultad de la policía para... En caso de riña, escándalo. Correcto, pero tenemos para entrar a los domicilios, para retener a las personas. La aprehensión, conducción, que es también lo que está vinculado ahí. Sí. Pero yo quiero de pronto iniciar hablando del antiguo código, o del antiguo no, el actual código, que cada uno ha sido reformado. El proyecto es un proyecto, como dijo, efectivamente. En el año 1970 se expidió el decreto 1355. Nosotros estamos hablando de más de 45 años aproximadamente, un código obsoleto. Es simplemente eso, es como un saludo a la bandera. Si usted mira, la mayoría de sus artículos están prácticamente inexequibles, ya no son ni aplicables. Yo le decía que más o menos la Policía Nacional, o yo comparo el antiguo Código Nacional de Policía de 1970 con un tigre sin dientes y un tigre sin garras. Lo que le están dando actualmente es unos dientes de leche. No es tan cierto el Código Nacional de Policía que dice ahorita que le da unos superpoderes, como algunos del Twitter determinaba, unos superpoderes a la Policía Nacional. No son superpoderes. Efectivamente son ciertas herramientas que les van a permitir al policía actuar. ¿Qué herramientas? Pues vamos a hablar de los temas importantes como de conducción, de aprehensión, del domicilio, sobre la privacidad. Algunos dicen, no, es que ya está afectando ese nuevo proyecto, afectando el comercio. Completamente falso. Lo que está dando son herramientas para que la policía actúe. Bueno, nosotros estamos siempre criticando es que la institución policial no actúa. Es que uno llama al policía y el policía no hace nada. Pues bueno, aquí hay algunas herramientas
Y yo comparaba, anteriormente es como la metáfora de que usted está en su casa y envía a una persona al centro a traer el encargo. Pero el antiguo Código de Policía le decía, vaya al centro y traiga el encargo. El nuevo código le dice, coja esta ruta y llegue y me trae el encargo. Pero venga, sargento. A ver, preguntas concretas que a nosotros nos han hecho. Bueno, y si yo tengo un vecino que me tiene rabia en la cuadra donde vivo, o en la manzana donde vivo, y entonces es amigo, conocido de algunos policías, o simplemente llama a la estación de policía y dice, miren, en esa casa del fulano están haciendo escándalo, hay maltrato, o están traficando, o qué sé yo, ¿tiene la policía la facultad de llegar por esa presunta denuncia, o esa denuncia del vecino de la presunta irregularidad que está declarando, de venir y en la práctica allanar mi domicilio sin fórmula judicial? Bueno, aquí hay una concepción errada sobre el domicilio. Obviamente le llama domicilio al lugar privado donde hay intimidad y domicilio también el lugar de trabajo. Esos son domicilios. Ahora empecemos de que nosotros, la policía no puede ingresar. ¿Por qué? Porque todo lo que es privado del órgano judicial es el que lo va a regular, y lo que es público es a través del órgano ejecutivo, alcaldes o gobernadores. Sin embargo, hay unas excepciones. ¿En qué motivo puede ingresar la policía? Y eso no es nuevo, eso está en el antiguo Código Nacional de Policía también. Dice, y sino que le agregan otras herramientas. Mire, para capturar un animal feroz o dañino, que eso está también en el otro Código Nacional, no hay nada nuevo. Por salubridad, se puede entrar por persecución, pero no es que entre la policía. Lo que pasa es que le da unas herramientas al inspector de policía para que el inspector de policía autorice el ingreso a esos domicilios. Mire, hemos tenido casos, por decir, una vivienda donde tenía casi 40 caninos y no se podía ingresar al domicilio cuando ese olor, cuando la gente que estaba ahí no podía soportar ese olor. ¿Qué tocaba con el Código Nacional actual? Pues lo que tocaba es buscar el juez para hacer un registro o un allanamiento, un ingreso al domicilio, que es lo que hace ahorita, el inspector de policía lo faculta para que ingrese. Entonces no es que la policía pueda ingresar en cualquier momento, que porque es un sospechoso, no, que porque vio elementos, no, la norma es clara. Por voces de auxilio se puede ingresar, para cazar animal feroz, cuando hay una persona que está en grave peligro, para proteger los bienes de otra persona puede ingresar. El proyecto no está determinando en ningún momento que la policía pueda ingresar arbitrariamente al domicilio. Entonces, ese es el error. En ningún momento la policía puede ingresar a un domicilio siempre y cuando no cumpla con los requisitos o parámetros que acabo de determinar. De lo contrario, no pueden ingresar. Entonces, no es que la policía tenga vía libre para que puedan ingresar a las viviendas. Es completamente errado ese concepto. Bueno, volvemos sobre el tema ahora, pero ahora déjeme preguntarle. ¿Cómo determina la policía que yo tengo alterada mi conciencia y con base en eso decidir que me tienen que retener? Supongo yo que es hasta 12 horas, entiendo el término en el que ustedes me pueden retener como policía en una inspección, me imagino yo. Y entonces la alteración de conciencia es porque tengo tragos, porque fumé marihuana, porque he consumido alguna otra sustancia alucinógena, o porque tengo un estado de ira, o porque estoy deprimido, o estoy llorando, o estoy gritando. Explíquenos cómo hace la policía para determinar en qué momento yo soy sujeto de retención ante ese estado alterado de conciencia. Bueno, entonces ahorita ya pasamos al otro tema. La retención transitoria que determina el actual artículo 207 del decreto 1355 del 70, numeral 1, 2 y 3, y le determino. En uno de los numerales inexequible, por cuanto que sea el que respete, amenace o provoque a funcionarios de policía, se puede conducir a una estación de policía. Ya es inexequible, no contemos con ese tema, en este tampoco está en el nuevo proyecto. En los siguientes, ¿cuándo la policía puede conducir? En el Código de Policía determina que es hasta por 24 horas, en el proyecto determina que es hasta por 12 horas. ¿En qué casos? Mire, primero, el que en estado de embriaguez dice no consienta ser acompañado a su domicilio,
dice el nuevo código. El proyecto determina simplemente que no esté en estado de embriaguez, obviamente, y que pueda, pues llama protección de personas. La policía tiene que actuar para proteger a esa persona en estado de embriaguez. No requiere entonces que le haga un examen de alcoholímetro para determinar que esa persona está en estado de embriaguez. Entonces empieza a tener una presión subjetiva. ¿Cuál es la presión subjetiva? La presión subjetiva es de que decir, uno sabe cuándo la persona verdaderamente está en estado de embriaguez y verdaderamente pone en peligro su vida. ¿Cuántas personas en estado de embriaguez no han cruzado una vía y han sido atropelladas? ¿Cuántas personas en estado de embriaguez no han cometido delitos, lesiones personales u homicidios? Y hubiera preferido que la Policía Nacional lo conduzca a una estación de policía. Pero ¿qué dice el nuevo proyecto de ley? Estas personas no se van a conducir a una estación de policía, se van a conducir a un sitio que la alcaldía designe para su protección y no va a quedar como antecedente. Mira lo importante. ¿Qué es lo que dice el nuevo proyecto? Solamente se conducen a las estaciones de policía, a unidades de policía, las personas, oído bien, que tengan orden judicial, es decir, capturas, o segundo, hayan sido sorprendidos en flagrante delito, se conduce a una estación de policía. Pero si la persona, un ejemplo está, problemas mentales, que es evidente que si el policía actúa, es evidente que si va a actuar es porque verdaderamente requiere el ciudadano ese servicio. Por decir algo, una persona que esté arrojando piedras a los vehículos y que la policía no pueda actuar porque no tenía herramientas. A ver, vamos despacito. Entonces supongamos, yo tengo que reconocer que yo soy muy poco amigo de las mal llamadas barras de hinchas de los equipos deportivos de fútbol, porque estoy convencido de que detrás de toda esa manada de delincuentes disfrazados de hinchas hay es eso, delincuencia. No digamos en todos los casos, pero el hincha que es hincha se conoce porque va al estadio con su uniforme, si es que lo quiere o no, y termina el partido y se va para su casa. Pero esas galladas no solo de muchachos, porque hay muchachos y también gente vieja, gente mayor, que antes del estadio, durante el partido y después del partido, se dedican en los alrededores a tumbar gente y alterar el orden público. Si una de esas personas está, por ejemplo, asediando, a mí me ha pasado que ahí en la Roosevelt, un día de fútbol, el carro te lo bambolean, 4 o 5 de estos tipos, y te piden plata, que parce, que para la boleta o no sé qué cosa, o que para la gaseosa, tú no les das y te patean el carro, te lo golpean con la mano, y si tienen algo en la mano lo tiran también. Ahí hay un comportamiento que raya entre el delito y el estado alterado de conciencia. ¿Ahí qué se hace? Uno siente que es ciudadano inerme. Bueno, el nuevo proyecto dice disciplina social. El que falte a la disciplina social. Nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que queramos en la calle y no pasa nada. Entonces después le decimos al policía, bueno, ¿y usted por qué no actúa, señor policía? Cuando el policía no tiene herramientas para poder actuar de esa forma. Entonces el nuevo proyecto determina indisciplina social. Mire, esa indisciplina social se conduce a estas unidades que acabo de mencionar anteriormente, que determina la alcaldía municipal, hasta por 12 horas, es decir, no significa que las 12 horas deben estar en aprehensión en esos lugares, sino hasta las 12 horas, determinando obviamente su estado de alteración, estado de ebriedad, en fin, otros elementos. Y aparte de eso sí tiene una multa. Recordemos que el nuevo proyecto dice de un salario mensual, aproximadamente 650.000 pesos, hasta 400 salarios mensuales legales, es decir, más o menos a 24 millones de pesos de multa. Eso sí es importante. Entonces, ya sé, y qué importante esto, ojalá que lo aprueben este proyecto. Dice que esa persona no puede entrar a espectáculos públicos hasta por 6 meses. Le suspenden. Obviamente tendrán que tener... ¿Y usted sí cree que eso va a ser cumplible? Vea, eso es lo otro. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que dice la realidad. Si no se le dan los elementos tecnológicos que permitan identificar a las personas que van al estadio, entonces va a ser difícil determinar cuál persona puede ingresar y no puede ingresar, porque quedaría entonces un saludo a la bandera, no para salir de nada.
siempre y cuando se busquen los medios tecnológicos que permitan identificar a las personas que ingresen a un estadio y le diga usted no puede ingresar al estadio, pues obviamente va a tener resultados. Si no, simplemente todo se va a caer en letra. Por eso yo no quiero que el Código Nacional de Policía lo están alarmando de que va a ser superpoderes para la Policía Nacional. Pero a ver, venga, permítame otra pregunta. La comunidad del Jarillón del río Cauca ha hecho varias marchas, de hecho hay un grupo de ellos que se tomaron la ermita. Entonces viene una marcha de habitantes, sean sindicalistas, estudiantes, moradores de un determinado sector, trabajadores del hospital, trabajadores de la gobernación, etcétera, que están haciendo una marcha, una manifestación pública. Si estamos entendiendo bien lo que se pretende con el nuevo Código Nacional de Policía, es la policía la que determinará si esa marcha se puede o no dar, y es la que determinará si tienen permiso o no. En la práctica ustedes, o el organismo, la policía como tal, va a quedar con facultades ejecutivas, con facultades decisorias en torno a la movilidad y al derecho a la protesta por parte del ciudadano, que es un derecho constitucional. Porque si yo, como morador, habitante, siento que me han atropellado mi derecho, pues yo tengo la posibilidad de salir con mis vecinos a decirle al alcalde, a decirle al secretario de Tránsito, al secretario de Salud, al secretario de Educación, mire lo que está pasando aquí. Supongamos, en estos días, el secretario de Educación tuvo que cerrar un jardín infantil, porque había evidencia de malos tratos en este jardín infantil. Y la comunidad pudo haberse organizado para hacer una marcha y hacer un plantón. Si ellos están allí, llega la policía y dice, no, están alterando el orden público, entonces tienen que desaparecer la marcha. Bueno, entonces vamos a tocar el otro tema, que es acerca de las personas que de una u otra forma van a protestar. En ese sentido, entonces, ¿qué dice el nuevo proyecto? El nuevo proyecto determina de que en 5 días, antes de 5 días, se le debe informar ante la alcaldía municipal, quien en 3 días siguientes deberá resolver. Si no contesta entre otros 3 días siguientes, se da por evidente de que están autorizando el permiso. La Policía Nacional en ningún momento le da facultades, obviamente, para poder tomar esa decisión. ¿Cuándo la Policía Nacional puede disolver esa manifestación? Primero, cuando no media ese permiso ante la alcaldía municipal. Y segundo, cuando afecte la convivencia la convivencia de las personas. En esos dos instantes pueden disolver la Policía Nacional esas manifestaciones. No es que la prohíban, es que la ejecutan de forma disciplinada. Entonces, en ese sentido, queremos resaltar de que la protesta se hace en común y corriente, no tiene ningún problema en que se realice, solamente que le anexan 2 requisitos nomás, los que le menciono y le repito nuevamente. Primero, sí, que medie permiso de alcaldía. Pero eso es cuando hay protestas organizadas, que se anuncia que para el próximo 29 de junio vamos a hacer tal cosa, pero es que hay hechos fortuitos que en un momento determinado, la presión de una circunstancia, vamos a suponer que usted habrá visto esa cantidad de ancianos y ancianas que cada final de mes están haciendo filas para cobrar su pensión en el banco en el banco agrario y en otras oficinas bancarias. Están desde las 3 de la mañana a veces haciendo filas. Supongamos que un día, porque se sintió maltratado, es que mire, ayer me pasaba con alguien cercano al canal que hacía una fila en una entidad para hacer un reclamo de seguridad social y le hicieron esperar 3 horas para contestarle al final lo que le han podido contestar 3 horas antes. Usted aparece o no aparece registrado. Entonces puede ocurrir que 20, 30 personas de estas se reboten del maltrato al que la somete el sistema y se paren en la calle y hagan una protesta. En ese momento esa protesta podrá ser disuelta por la policía. Según el nuevo proyecto sí se puede disolver. Primero, porque se debe disolver porque el derecho a la protesta. Sí, pero es que está también afectando la movilidad. Y más aún, el proyecto determina que si afecta a menores de edad, pues también. Entonces, sí es cierto, se está actuando, pero la misma protesta está también alterando alterando la convivencia. En ese sentido, entonces, sí podría la Policía Nacional disolerlo. Usted sabe, sargento,
que lamentablemente en este país a veces hay que protestar para ser oído. La prueba está en los cafeteros, está en los paperos, está en los agricultores, que si no le han hecho paros a este gobierno y a los anteriores, los gobiernos vienen y hacen unas juntas y sacan unas noticias con grandes titulares y búrlense del ciudadano de a pie. Entonces, yo sí considero que por lo menos esa tercera facultad es abiertamente inconstitucional. Es lesiva del derecho universal del ciudadano a protestar y a manifestar su indignación ante las aberraciones y las arbitrariedades de la autoridad. Pero permítame, saludamos a Carlos Arturo Oviedo, a quien el mío, ya que venía bien demorado, lo dejó además. Entonces tuvo que esperar por segunda ocasión, y como ahora ya hay 300 buses menos andando en las ciudades de Cali, o 200 y tantos menos andando en las ciudades de Cali, porque se supone que está quebrado el sistema, pues casi que le toca venirse a pie. Pero lo saludamos y le pedimos que se pronuncie en torno al nuevo Código Nacional de Policía. José Alberto, muy buenos días. Buenos días al sargento Giovanni. Al sargento Giovanni. Muy bien. Pues lo primero que tengo que decir es que las realidades del país, digamos, que lo que uno percibe es que siempre las normas van llegando como tarde. Hacía mucho rato se había planteado la necesidad de que el Código de Policía debía, digamos, modificarse. Se han hecho una serie, digamos, de proyectos, digamos, como tal, y no se habían materializado. Sin embargo, el tema del Código Nacional de Policía, a mi juicio, tiene algunos aspectos que son contradictorios, en el sentido de que pues se dice abiertamente que la protesta se permite, pero luego se dan estas dinámicas en el sentido de restringirlas, porque pues se vulnera, digamos, la movilidad, porque se vulneran los derechos de los demás. Precisamente, y ahí me parece que ahí hay digamos, alguna contradicción en ese sentido. Sin embargo, pues por ahí alguien decía que quien no tiene ningún tipo de duda o de preocupación, pues no tendría por qué, digamos, molestarse por este tipo de cosas. El asunto es que generalmente hoy tenemos una dinámica en donde la delincuencia, digamos que cuando cae en manos de la autoridad, termina teniendo más derechos que el ciudadano de a pie. Y ahí hay una situación pues bastante complicada, porque en muchas ocasiones, José Alberto, quienes somos civilistas y quienes de alguna manera defendemos los derechos de la gente, nos terminamos dando cuenta que el que termina aprovechando eso no es el ciudadano de bien, sino que el que lo termina aprovechando es precisamente el delincuente. Y nosotros vemos como hoy, por ejemplo, tenemos una gran cantidad, digamos, de demandas a través de la Defensoría del Pueblo y una serie de cosas por delincuentes que están en este momento privados de la libertad, y que hay que garantizarles una gran cantidad, digamos, de derechos que de alguna manera nos están dando. Ahí hay una línea muy delgada, hay un espacio muy difícil de determinar. Sin embargo, yo pienso que en muchos de los procedimientos, y eso pues lo podemos nosotros ver en toda la gran cantidad, digamos, de procedimientos que se caen por falta de cumplimiento de garantías, tenemos una Policía Nacional que le están dando unas facultades, pero que en últimas nosotros nos estamos dando cuenta que ellos cometen muchos errores al momento de hacer las capturas, cometen muchos errores por exceso de uso de fuerza. Hemos visto cómo, por ejemplo, en Agua Blanca se ha vuelto, digamos, muy reiterativo la cantidad de quejas por efectos de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, y pues uno no sabe hasta dónde estas normas terminan, digamos, como legitimando esas decisiones que se toman en un momento dado. Se reconoce, sargento mayor Ángel Giovanni Sánchez, que es un equilibrio muy frágil entre hasta dónde tener facultad y hasta dónde impedir que se tenga esa facultad, porque yo reconozco también, porque me ha pasado con personas cercanas a mi familia, que delincuentes de calle, muchachos, han hecho daños a una propiedad, a un carro, a una casa, y se ha logrado que la policía los retenga. Pero la policía, retenidos a las 6 de la tarde, y la policía decirle a uno a las 2 de la mañana, señor,
me toca dejarlos ir porque aquí no hay nada que hacer, son inimputables, no hay manera de que el juez pueda determinar que los va a dejar detenidos, qué sé yo. Entonces uno sí siente que así como a veces hay exceso de fuerza, como usted lo dice, y que a veces se cometen atropellos por parte de la policía, también a veces hay una enorme frustración, tanto para la policía, que hace un trabajo riesgoso por detener a un delincuente, y por parte de la comunidad en hacer la denuncia y después ver cómo ese mismo delincuente a las 24 horas sale burlándose de policía y de comunidad porque nadie lo pudo detener. José Alberto, pero es que quiero reiterarle lo siguiente con relación a eso que usted plantea. Es que aquí hay un Estado unitario de derecho y uno percibe que las instituciones como tal a veces actúan de manera independiente y no debería ser así. Es decir, uno ve la policía como institución, ve la justicia como institución y uno ve el sistema penitenciario como institución y a uno le parece que en algunas ocasiones existe como diferencias y resulta que es que yo como ciudadano lo que estoy es acudiendo a que me garanticen mis derechos y lo que deberían hacer tanto la policía como la justicia como el sistema penitenciario es articularse para garantizar de que ese ciudadano que cometió una falta, digamos que la pague. Entonces uno lo que percibe es que mire, la gran cantidad de gente, de delincuentes, que hoy están libres por procedimiento, yo creo que no alcanzaríamos de contar los casos aquí, por problemas graves de capturas que no se hacen de manera adecuada. A ver, el problema no es de la institución, sino de las normas de una institución. Con lo que usted determina que trabaje o no, tanto la policía, todos los organismos trabajan en conjunto. Aparentemente dice que trabaja aislado, pero es que mire, nosotros no podemos exigirle, en el caso que me hablaba, del caso de barrios como Agua Blanca, que se incrementan las quejas de la comunidad, es de tener en cuenta obviamente que son barrios conflictivos. No es lo mismo usted actuar en el barrio de Agua Blanca o actuar en el barrio Jardín. Son dos procedimientos muy diferentes. ¿En qué sentido? En que en uno de los barrios, váyase usted un procedimiento al barrio Mojica, al Vallado, algunos barrios son peligrosos, usted no lo dejan ni actuar como policía. Y ahí está el otro caso de las armas no letales que ahorita podemos tocarle ese tema. Entonces no es lo mismo el procedimiento que realiza la policía en zonas de peligrosidad a otros estatus 4, 5, 6, cuyos procedimientos o cuyos resultados son iguales, pero con elementos o procedimientos diferentes. Lo que yo quiero decir es de que si este proyecto no se aprueba, verdaderamente sigue pasando lo mismo. La policía no va a actuar porque no va a tener las herramientas. Por eso llama disciplina social. La disciplina social, que la persona que tenga disciplina social lo conduce a una estación, a una unidad que la alcaldía designe hasta por 12 horas. ¿Qué persona no está de acuerdo con eso? Una persona en un parque que esté consumiendo licor, alucinógenos, que haga bulla y que la policía le llame la atención. Pero le repito, sargento, dígame usted dónde me va a meter esos 2.000, 5.000, 10.000 mal llamados hinchas del América o del Cali que cada 8 días hacen estragos en esta zona. Y esos supuestamente no están haciendo el delito, en teoría, pero están alterando la paz social. Es indisciplina social. No, claro, sí, pero entonces el tema es lo que está viniendo, o lo que está sucediendo ahorita, digamos, con nuestro sistema penitenciario. Y es que entonces hay que soltar la gente porque en las cárceles no hay forma de mantenerlo. Entonces la pregunta que uno hace es, entonces, bueno, ¿en qué plan es que estamos? O sea, llegamos al límite de que cuando a alguien se le priva la libertad, se supone que es un castigo, digamos, o una especie, digamos, para rehabilitarlo, socializarlo. Sin duda, claro, exactamente. Y resulta que lo sacamos de ahí porque no hay dónde echarlos. Entonces, exacto, ¿cuál es el mensaje que uno le deja? Entonces, a mí me decía alguien en estos días, no, pero es que entonces el problema es que hay que construir más cárceles. Entonces, pues claro, construyan más cárceles, y tenemos una sociedad que necesita, digamos, ese tipo de mecanismos para poderse corregir. Entonces alguien salió por allí y dijo, no, pues entonces hay que tener más escuelas, o que hay que educar a la gente. No, mire, eso nunca terminaremos nosotros de resolver el problema de lleno y de manera profunda. Pues si hay que construir más centros de detención, pues hombre, se hace. Mire, aquí en Cali, en alguna ocasión, se generó que el Coliseo del Pueblo se habilitó, sobre todo para estos muchachos jóvenes que se encontraban por fuera de su casa.
Que no debería utilizarse un coliseo para eso. Sin duda, claro, pero entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto es que hay una sensación en la sociedad de que el ciudadano de bien, ¿sí?, es el único que se ajusta a las normas, y que el que está delinquiendo, el que está cometiendo errores en la sociedad, entonces tiene una cantidad de gabelas que, digamos, estimulan ese tipo de situaciones, ¿sí? Pero, y con eso no estoy diciendo que es que se le vulneren los derechos, con eso no estoy diciendo, digamos, que son situaciones... Pero permítame, yo le aclaro lo siguiente: el Código Nacional de Policía son hechos contravencionales y no penales, aunque trasciende a lo penal en ciertos casos que la policía considera los elementos. ¿A qué le llamamos contravención? A todas aquellas faltas que no afectan exactamente en gravedad a una comunidad, ¿sí?, diferente al delito. Y esas contravenciones son las que el proyecto está determinando para que pueda actuar la policía. ¿De qué estamos hablando? Riñas y escándalos, personas que pidan auxilio, salubridad, etcétera, etcétera. A eso está enfocado el nuevo proyecto, a las contravenciones para que la policía pueda actuar. Entonces, ya cuando hablamos de delitos, ya trasciende obviamente al Código Penal, la Ley 599 del 2000, y ya se nos sale de este elemento del Código Nacional de Policía. Por eso yo quiero hacer claridad: el proyecto de ley del Código Nacional de Policía es lo mismo que está en el Decreto 355 del 70, solamente que le orienta un camino, un camino que el policía puede actuar y que jurídicamente no se va inmerso en un problema de la Procuraduría que lo investigue por abuso de autoridad, entre otros casos. ¿Por qué la policía no está actuando de foro como la gente quiere actualmente? Si usted le pregunta a un ciudadano común y corriente, el ciudadano le dice: no, la policía no actúa, ¿para qué lo llamo? Pero no saben el fondo de que el policía no actúa, porque si se mete en abuso de autoridad, dice que el funcionario público lo hace por acción o lo hace por omisión, es decir, por todos lados, tiene que ser perfecto, pegarle en el punto exacto. Entonces, si él no actúa de esa forma, ¿se ve inmerso a qué? A que lo demanden por abuso de autoridad o a que lo demanden por un delito que se llama omisión de funciones. En ese estado, ¿qué tendría que hacer el policía? Del mismo sueldo, empezar a pagar entonces un abogado para que lo pueda defender. Entonces ya se ve inmerso en otro elemento. ¿Por qué? Porque el Código Nacional de Policía actual no tiene herramientas que justifiquen un procedimiento de policía de forma legal, y eso hace entonces que el policía le dé temor a actuar. El nuevo proyecto determina unas herramientas básicas para que pueda convivir la comunidad. Repito, son básicas. Bueno, pero venga, hay un elemento adicional que también es importante precisarlo, que es algo que a mí me ha preocupado muchísimo, y es que los problemas o las situaciones, digamos, en materia de convivencia, como usted lo menciona, a veces se las han ido derivando a ciertas autoridades que a lo mejor no tienen la competencia para poderlo determinar. Por ejemplo, situaciones de salubridad pública. ¿Qué competencia tiene un agente de policía para saber cuáles son situaciones de salubridad pública? No, es que yo le explico el procedimiento. Dele, a ver. A ver, tengo el caso... Y le puedo poner otros muchos ejemplos, claro, le pongo ese. Le tengo ese caso, mire. Si bien es cierto, la policía no está preparada para determinar el caso de salubridad, sí tiene el apoyo de la Secretaría de Salud. ¿Será que un policía no puede solicitar el apoyo de la Secretaría de Salud para que haga una inspección al lugar? Sí, sin duda. Porque como usted acaba de decir, hay que trabajar en conjunto. Ahora, segundo, ¿será que yo como policía no puedo ir a un lugar y percibir olores ofensivos? ¿Será que yo no puedo percibir, un ejemplo, que 40 caninos, felinos, tenidos en una casa, está afectando a la seguridad? Son cosas básicas que no requieren un técnico para determinar verdaderamente que hay una afectación a la salud. Pero la policía, ¿cómo va a hacer? La policía tiene que informar a la autoridad competente para que ellos sigan su procedimiento después de que ellos verifiquen e inspeccionen el lugar que verdaderamente se puede dar. Ahora, no es la policía. Para ingresar a sus domicilios por salubridad, para verificar el gas, requiere el inspector de policía como autoridad municipal que autorice ese permiso, no directamente la Policía Nacional. Hay que diferenciar dos cosas importantes. Primero, que es el inspector de policía como autoridad administrativa y que es funcionario de Policía Nacional. Entonces rayamos en que el proyecto de ley le corresponde a Policía Nacional. No,
también le corresponde funciones gobernadores, alcaldes, municipios, corregidores, inspectores de policía. Ahí está la diferencia. Bueno, y hago otra pregunta, que también puede ser, digamos, venía a razón. El tema de la corrupción. Que hay en todo lado. Sin duda, claro. Pero es que nosotros no podemos pretender decir que entonces, como hay en todos lados, que lo haga todo el mundo. Claro que no, obviamente. De ninguna manera, porque es que ahí hay el tema de ética pública que es bastante complicado. ¿Hasta dónde el hecho de que se le entregue a una persona que no tiene esa suficiente competencia para poder determinar ciertas cosas permite es que se sucedan y se generen situaciones o actos de corrupción? Porque es que yo siempre he pensado que el gran problema de las normas y de nuestra estructura, digamos, normativa del Estado, es que nuestra estructura normativa está muy bien diseñada, pero cuando cae en manos de ciertas personas, pues obviamente se desnaturaliza. Y no estoy hablando exactamente de la policía ni de entidades de ese tipo. Digamos que uno puede contar varias situaciones que pues uno las percibe diariamente. La misma situación del tema de tránsito, que ha sido una discusión muy inveterada pues aquí en Cali, y es que se anda buscando que la policía de tránsito ingrese a la ciudad de Cali cuando hay una gran cantidad de situaciones de orden policivo, si se quiere, que pues no se resuelven de manera adecuada. Entonces, ¿cómo es que la policía, digamos, quiere adquirir más competencias en una ciudad tan compleja donde la naturaleza de la policía como tal no se cumple? Pero permíteme, yo le tuve ese tema. Mire, el policía puede cumplir en un semáforo dos funciones: seguridad y regulación de tránsito. El guarda de tránsito cumple una función, sí, solamente ser guarda de regulación de tránsito. Sí. ¿No cree usted que esa doble funcionalidad de seguridad y regulación de tránsito es mucho mejor para el ciudadano caleño? No, pero le aclaro lo siguiente, es que las actividades que hay de la Policía Nacional no son gratuitas. Las actividades que hay de la Policía Nacional en materia de tránsito se cobran. Es que es lo que no le ha dicho a la gente. Lo mismo que cobra tránsito. Pero es que estamos generando una dinámica completamente distinta en materia educativa, sí, pero y en materia de regulación. Para que no confundamos a los televidentes, es cierto que temas como este del tránsito pueden generar como una especie de doble funcionalidad, pero eso no tiene que ver con el Código Nacional de Policía, eso ya es otra cosa. Sí, estoy agregando. Estamos hablando del Código Nacional de Policía y de la preocupación que en este caso nos han llamado las personas a pedirnos que aclaremos, porque nosotros hemos tratado los tres temas que más escozor, que más inquietud están generando en la comunidad. ¿Cómo así? Por ejemplo, ayer yo hablaba con unos comerciantes del centro, que me decían: vea, señor Tejada, con ese Código Nacional de Policía, esta marcha que hicimos antier no se había podido hacer, porque la policía la había podido disolver de facto, de una. Y a mí me aterra. A mí me aterra que la gente no tenga derecho a organizarse para salir a protestar. Yo no sé, yo no soy quien para decir si con razón o sin razón, pero lo cierto es que yo no puedo creer que 20.000 personas que se hagan a marchar estén todas equivocadas y que todas son borregos de 4 o 5 líderes que los están induciendo a hacer cosas complicadas. Pero sí me preocupa. Por ejemplo, me mortificó muchísimo el editorial del periódico Occidente. El periódico Occidente trataba a los comerciantes del centro, a los pequeños comerciantes del centro, como la marcha de los contrabandistas. A mí me parece que eso de entrada ya es ofensivo. Y raya con la ley penal ahí sí. Porque ¿qué derecho le da al editorialista del periódico Occidente tratar a 20.000 personas caleñas que trabajan en el centro y a los que usted y yo hemos ido más de una vez a comprarles? Porque yo creo que no hay nadie, comenzando por Rosa Jalún de Castro, pues, la presidenta de FENALCO, que tiene sus almacenes en el centro, que no hayamos ido al centro a comprar un libro, una cachucha, una camisa, unos zapatos, elemento electrónico, una bisutería, cualquier cosa. Entonces ahora alguien se cree más allá del bien y del mal y determina que 2 que marcharon fueron contrabandistas. Si eso lo puede hacer un editorialista, ¿qué no podrá hacer la policía cuando le digan: usted tiene facultad para disolver eso? A ver, entendamos dos protestas. La primera, que es la mediática, que usted me informaba, que es de un momento a otro que se dan los elementos. En la segunda, si se moviliza tanta gente, ¿tuvieron tanto tiempo para planificarlo? Es mi pregunta. La respuesta será: sí, pueden planificarlo.
Y si tuvo tanto tiempo para notificarlo, ¿por qué no se informó dentro de los 5 días siguientes a la alcaldía? Yo lo digo que no hubo tiempo, lo que pasa es que estas son esas leyes que van haciendo curso en el Congreso como en un silencio casi sepulcral. Y sale el día que ya va para sanción presidencial o va para conciliación. Los comerciantes los tomó por sorpresa, porque es que nos llamaron, ¿sí?, a decirnos que, ¿cómo así que va a haber una ley de contrabando donde si yo tengo en mi negocio, hombre, es que hasta los tenderos, es que esa ley va a perseguir hasta los tenderos. Si al tendero la policía o quien quiera determina que hay en su tienda artículos de contrabando, ciérrele y cóbrele no sé cuánta plata a ese pobre tendero. Perdónenme, pero eso es romper la cadena por el eslabón más débil. Y si además de eso le vamos a dar a la policía la facultad de que venga y diga, usted no puede protestar porque va a alterar el orden público, yo no sé a dónde vamos a llegar. Yo fui hijo del Estatuto de Seguridad. Cuando era muchacho, cuando tenía los 20 años, a mí me tocó un país con estado de sitio, un país con Estatuto de Seguridad, que era un estado policivo. Y yo creo que la policía está para ayudar a la convivencia y no para ayudar a aterrar la posibilidad de las gentes en torno a sus manifestaciones. Tenemos un televidente que nos llama. ¿Quién nos llama, por favor? Gabriel Antonio Quintero Uribe, para servirle, y gracias por el programa tan magnífico que usted hace, amigo. Gracias, díganos. Yo quiero dar una opinión. Allí en esos leyes que están debatiendo el Congreso, es algo para manatear a la ciudadanía y no tener derecho a ningún reclamo, y eso es el famoso gobierno de Santos, para vulnerar los derechos a la protesta, el derecho al trabajo, porque eso de que y se va a prestar para malos entendidos y abusos de autoridad con la DIAN, con la policía, con el problema de la ley de contrabando, que eso se va a prestar para meter a la gente a la cárcel a pagar penas injustas y hacer procedimientos indebidos con la comunidad. Esto es para que la gente se prevea y no vayan a votar por el lado de Santos en las próximas elecciones que ya hay para adelante. Es el llamado que yo hago a toda la comunidad. Mire, gobierno Santos, todo con la guerrilla, descuidando la salud, descuidando la educación, y no sabe la millonada de plata que están metiendo en la guerrilla en La Habana y haciendo una falsa paz en La Habana con estos asesinos. Muchas gracias por escucharme. A usted, don Gabriel, muy amable por sus opiniones. Sargento Mayor Ángel Giovanni Ñáñez, démosle un cambio de página al tema, manteniéndonos en todo esto, a propósito de lo que dice el televidente. Mire usted, los ciudadanos de Putumayo les regaron 23 camiones o tractomulas de petróleo crudo en la carretera y en sus quebradas. Yo no sé qué va a hacer el gobierno Santos para lograr detener o ponerle el cascabel al gato a la posibilidad que tiene la guerrilla permanentemente de hoy tumbar una torre eléctrica aquí, mañana ordenar que se vacíe una tractomula. Pero lo que sí sé, por el sentido común, es que la comunidad es la que termina afectada. Esos campesinos y esos pobladores de esa zona quedaron jodidos. Se les contaminó sus fuentes de agua, se les contaminaron sus cultivos y quedan más pobres de lo que eran. Pero si esa gente mañana salen a protestar y se toman allá una de las carreteras, inmediatamente la policía va a salir a decir usted está alterando el orden público. Entonces, dígame cómo le ponemos el cascabel al gato a eso. Yo pienso de que primero debe ser una protesta organizada, no es mediática, y que obviamente todo el derecho de protesta con respecto a esta contaminación ambiental que está realizando, es que es ilógico cómo es que la FARC habla de ayudar al campesino y que todo está enfocado al campo, y lo está acabando el campo también. Dicen que más de 30 años para recuperarse, eso es falso. Yo creo que más de 100 años demorará para nuevamente los ecosistemas alterados con el petróleo se puedan recuperar. Y ecosistemas estamos hablando de toda la interacción que existe entre la flora y la fauna del lugar, y obviamente los cultivos que existen en el lugar. Y es obvio que la gente debería protestar por se llama obviamente un delito ambiental, que es gravísimo, pero estoy de acuerdo en la protesta, obviamente,
pero que se haga de una forma organizada. Incluso las protestas organizadas son las que más efecto dan que una protesta a través de la violencia. Las protestas deben hacerse, porque el pueblo debe sentirse. Pero una protesta organizada no es una protesta, aquella protesta que cuando va quema buses, acaba con el comercio, entonces se convierte en un problema de convivencia. A eso no le apuntamos. Pero si hay una marcha organizada con líderes conscientes de qué es lo que le van a decir para crear conciencia en la comunidad, bienvenida sea la protesta. A eso es que se enfoca el nuevo Código Nacional de Policía, protestas organizadas. Mire cuántas protestas no han acabado con los pobres y los más pobres. Cuando ahorita esos barriles de petróleo que tumbó la guerrilla, ¿a quién acabó? A los más pobres. Cuando acabaron las torres de energía en Buenaventura, ¿a quién afectó? A los más pobres, porque si bien es cierto afectar a los estratos de los ricos, pues no tienen problema porque tendrán su planta eléctrica, siempre y cuando los pobres tendrán una vela. La formación de Miami. Exacto. Pues José Alberto, mire, la discusión en términos de digamos, de las afectaciones en materia del Código de Policía es que me parece que se le está entregando unas facultades a personas que no tienen la suficiente competencia para poder desarrollar y para poder, digamos, valorar técnicamente qué es lo que están haciendo. Yo siento que la situación debe ser, digamos, al contrario, pienso que se le debe dar es una mayor, digamos, competencia a los funcionarios que técnicamente tienen, digamos, los criterios para poder tomar ciertas decisiones y no a los agentes de policía a quienes, digamos, de alguna manera respeto, que no tienen, digamos, esa formación. Ahí muchos de los artículos dice que es que hay que hablar con el comandante de la estación de policía cercana para que él sepa cuáles son los temas de salubridad. Yo la pregunta que me hago es, ¿será que un comandante, como quiera que es un oficial o un suboficial superior, cualquiera que sea, tiene la condición para poder tomar o para poder valorar ese tipo de situaciones? Yo no creo que lo tengan. Yo pienso que eso, por el contrario, en vez de mejorar la convivencia, va a aumentar, digamos, la posibilidad de que terminen personas que no tienen la suficiente competencia tomando decisiones que a mi juicio, digamos, pueden terminar afectando al ciudadano, pues, de a pie. Y yo no conozco ahorita cómo estén los indicadores en materia de demandas en contra del Estado por ese tipo, digamos, de decisiones que se toman por funcionarios que no tienen la suficiente competencia. Bueno, nos quedan muy pocos minutos, 2 minutos, pero aquí habría como un último aspecto que yo quiero pedirle a usted que se pronuncie, sargento, y es la relación entre la policía y la comunidad. Digámoslo que en todos los países hay problemas, hay conflictos en esa relación tensional que hay entre el civil llamado civil y el uniformado, pero hay de países a países. Uno en ciertos países se encuentra que hay una relación mucho más cercana entre la policía o el policía y el civil, y de verdad el civil se siente respaldado y acompañado y seguro cuando ve el uniformado en una estación de metro, en un bulevar, en un centro comercial, en una gran avenida, en un centro de alta concurrencia de público. Pero en nuestros países lamentablemente lo que pasa es que ha habido siempre como una especie de enemistad psicológica entre el civil y el uniformado. ¿Qué hacer para armonizar la relación, para que el civil entienda que el policía está al servicio de la convivencia ciudadana, y para que el policía entienda que su papel no estaba al servicio del gran poder mediatizado a través del gobernante de turno, sino que su papel es proteger a la comunidad de civiles y no a los señorones y señoronas que son los que encorbatados y en sus carros blindados le terminan determinando al policía, que es un civil como nosotros con uniforme y seguramente de estratos trabajadores como nosotros, diciéndole: usted tiene que cuidarme a mí, así le toque atacar a la comunidad. A ver, el problema de la policía y comunidad, o sea, si no trabaja una comunidad junto con la policía, verdaderamente no hay nada. Una comunidad que pierda confianza en la policía, pues, ¿quién sale favorecido? El delincuente. Verdaderamente el delincuente sale favorecido. Lo que yo pienso es que nosotros como comunidad tenemos que organizarnos y liderar. Mire que Cali
según estudios, el 70% del tejido social está perdido. Y eso es grave, porque si el tejido social de una comunidad se pierde, pues se pierde también esa conexión con las mismas autoridades y con las mismas autoridades de policía. Por eso nosotros como comunidad, lo más importante es organizarnos e invitar a la policía para que ellos puedan participar. La Policía Nacional tiene buenos programas, le digo porque en mi barrio estamos realizando actividades con la policía con respecto a la seguridad. Y seguramente, mire, la reacción es mucho más rápida cuando la misma policía se entera también y participa dentro de la comunidad con respecto a la misma seguridad. Entonces, la seguridad, y hablemos de seguridad ambiental, hablemos de seguridad de personas, hablemos de seguridad de todos los elementos que la policía debe dar. Ahora, este proyecto del Código Nacional de Policía es una herramienta que no va a alejar la comunidad, la va a acercar más, porque el policía puede intervenir y puede satisfacer las necesidades de la comunidad. Le puede decir al ciudadano, yo puedo actuar en favor suyo. Entonces la comunidad va a tener mayor confianza con esa Policía Nacional. Policía Nacional que con el Código Antiguo no tiene ninguna herramienta, por eso ha perdido la confianza, porque no creen en el policía, porque el policía está trabajando o peleando con las manos amarradas, con los ojos vendados. Entonces, ¿cómo quieren tener confianza con una comunidad? La comunidad da confianza con nuevas herramientas, que no rayen del abuso de autoridad, porque para eso están los organismos de control, pero tampoco pequen por omisión. Ese es... Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Lo importante es que usted recuerde que este programa es un aperitivo que busca abrirle el apetito para que usted busque información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su derecho y su deber ciudadano. Con ciudadanos actuantes tenemos sociedades más organizadas, más incluyentes y más sanas, socialmente hablando. Con ciudadanos activos tenemos menos riesgo de que la democracia termine en manos de personajes que tienen intereses particulares y a veces inconfesables y no en función de líderes que estén pensando en los propósitos más necesarios para el destino común de todos. Yo termino haciendo solo una reflexión. El trabajo del policía, siendo claros que en muchos casos lamentablemente hay algunos agentes de policía, tanto de nivel inferior como de nivel superior, que terminan o atropellando a la comunidad o incluso ellos mismos inmersos en hechos complicados. Hay que reconocer que son muchos más los policías de carrera que aman su profesión y que lo hacen con mucho criterio. Nosotros aquí en este programa hemos tenido a más de un policía activo demostrándonos cosas muy concretas y muy interesantes que hacen en función de la comunidad. Pero también es cierto que a veces ese trabajo casi apostólico que muchos terminan haciendo, termina borrado del panorama por o los actos delictivos que hacen algunos pocos miembros de la policía y de las fuerzas militares que terminan enredados en cosas indefensables, o por el mal ejemplo que cunde desde las altas esferas del poder político, del poder civil y del poder empresarial. Yo solo quiero dejar este punto de referencia, porque ha pasado de agache. El director ejecutivo de la Caja de Compensación Familiar de Neiva se le determinó que había incurrido en una serie de delitos y ordenaron que lo apresaran, que lo capturaran. Busquen ustedes información y se encontrarán con que el director de la cárcel de Neiva le cedió su propia oficina al exdirector de la Caja de Compensación para que allá pasara sus primeras noches. Y después, el propio director de ese establecimiento penitenciario le permitió que hiciera una celda que parece más la habitación del Hotel Intercontinental 5 Estrellas de cualquier ciudad glamorosa. Cuando a los delincuentes de cuello blanco se les aplique la ley y se los lleve al patio 7, al patio 6 y al patio 5, ahí comenzaremos a entender que la cosa es distinta. Pero mientras los señores de Interbolsa, los señores que se roban las cajas de compensación y que se roban el Estado de mil maneras, pero son señorones y señoronas, sepan que van a pagar cárcel,
en estaciones de 5 estrellas, no va a cambiar nada. Y en cambio, los pobretones de a pie, a esos nunca tendrán la oportunidad ni siquiera de que se les respete el debido proceso. Esta es una ironía y esto es una protesta que la ciudadanía tiene que hacer, porque el primer ejemplo y el primer cambio radical, la cirugía radical que tenemos es que a esos señorones, a esos Samueles Morenos, no los tengamos 3 años gozando en las caballerizas, gozándonos en los estamentos militares, que vayan al patio, que vayan a dormir en el lindero de una puerta, que vayan a ver cómo los tratan allá la gente del común, para que sepan, porque es que no es muy extraño que si roba un pobre, robó y es muy grave, pero si roba un rico, sucede que fue que hizo malos negocios, pero a él no huele maluco. Buenos días. Mi papá es mi ejemplo a seguir. Es quien me cuida y protege siempre. Mi papá es mi mejor amigo. Es el rey de mi vida, mi primer amor. Mi papá es un guerrero y por eso lo amo. Calzado Romulus, comodidad y confort para ese el que consideras un guerrero.